Mi formación como nutricionista me ha permitido comprender la compleja interacción del metabolismo con los nutrientes y la dependencia que tenemos a una dieta tan diversa con respecto a otras especies, lo que me ha llevado a preguntarme por qué el ser humano tiene una dieta tan rara. Mi nombre es Emanuel Solórzano, soy licenciado en nutrición y un curioso de la historia, la filosofía y la antropología, elementos que trato de combinar con mi carrera. El tema del que hablaremos hoy no es ajeno para algunos, ya que lo he desarrollado a lo largo de mi podcast en Ensayo de un almuerzo, y lo he comentado a menudo en mis redes sociales. Sin embargo, hoy quiero incursionar en este formato de YouTube, ya que es un formato más extenso y en el que tal vez me sienta más cómodo hablando en profundidad sobre temas de nutrición, salud y cultura. Y pienso que no hay mejor forma de comenzar que haciendo un breve repaso sobre la historia de la alimentación humana. Hablar de la historia de la alimentación podría remontarnos hasta la formación de la primera célula y su capacidad para aprovechar el oxígeno, pero trazaremos el punto de partida algunos millones de años después de este suceso. Y comenzaremos con lo que muchos podrían considerar uno de los principales diferenciadores de los homínidos respecto a las demás especies: el dominio del fuego y el nacimiento del hombre. En algún punto del Pleistoceno, hace cerca de 1 millón de años atrás, los homínidos, precisamente el Homo erectus, harían una acción que cambiaría la historia por completo. Comenzarían a dominar el fuego. Este hecho fue considerado por Darwin como el mayor descubrimiento realizado por la humanidad, comparable solo con el lenguaje, y se sustenta, entre otras cosas, por el tamaño de los dientes del Homo erectus, los cuales eran más pequeños que los de otros homínidos anteriores a ellos, llegando a ser incluso semejantes a los nuestros. Esto implica que consumían una dieta con alimentos más blandos para los cuales no necesitaban los colmillos típicos de los carnívoros para arrancar la carne. El fuego traería muchas ventajas, entre ellas brindar protección ante posibles depredadores, calentar a aquellos primeros homínidos del frío extremo, aumentar el tiempo de vigilia o servir de apoyo en tareas como la búsqueda de huevos, insectos o roedores, y por supuesto cocinar. También vino a solucionar un problema, y es alimentar un cerebro tan grande. Hasta hace unas décadas se consideraba que el fuego y la cocción de los alimentos fue el causante del aumento en el volumen del cerebro. Sin embargo, este fue un fenómeno mucho más complejo, ya que desde el Australopithecus, el posible predecesor del género Homo, estos tenían unos cerebros que rondaban los 450 centímetros cúbicos. En cambio, los primeros miembros del género Homo, como el Homo habilis y el Homo rudolfensis, tenían volúmenes cerebrales cercanos a los 700 centímetros cúbicos. Y nuestro protagonista, el Homo erectus, posterior a ellos, ya tenía un volumen cerebral de los 1000 centímetros cúbicos. ¿Y esto qué quiere decir? Que ya el cerebro venía de crecimiento antes del dominio del fuego, por lo que lo más probable es que el dominio del fuego haya sido el resultado de un cerebro tan grande y no al contrario. Y la respuesta sobre cuáles fueron las presiones evolutivas que llevaron a que los homínidos aumentaran el tamaño de su cerebro aún son bastante polémicas, pero se descarta la hipótesis del fuego. Un cerebro tan grande consume mucha energía. Los cerebros de los humanos modernos pueden pesar cerca de 2 kilos, sin embargo consumen cerca del 20% de nuestra energía diaria. Y sabemos que el cerebro no utiliza ácidos grasos como el resto de nuestras células, sino glucosa como fuente preferida de energía. Por lo que el uso del fuego vino a facilitar el consumo de algunos alimentos poco aprovechados por otras especies y ricos en carbohidratos, como son las raíces y los tubérculos. Y esto también trae abajo un mito moderno, y es el de los seguidores de la dieta paleolítica, que argumentan sin fuentes que debemos alimentarnos parecido a como lo hacían en el Paleolítico, basando la alimentación principalmente en carne y grasa. Y si bien es cierto, en ausencia de glucosa, nuestro cuerpo es capaz de producir otra molécula, los cuerpos cetónicos, para alimentar al cerebro. Esto es solo una medida de emergencia, una adaptación evolutiva probablemente producto de los largos inviernos polares por los que atravesaron los homínidos. Y aunque el fuego ablanda la carne y reduce el riesgo de contaminarse con alguna bacteria patógena, tiene la desventaja de que descompone algunos micronutrientes como la vitamina C y casi todas las vitaminas del complejo B, por lo que desde aquí se puede pensar en la necesidad que tuvieron los humanos por consumir una dieta diversa, que incluyera tanto frutas y vegetales crudos como carne cocida, y por supuesto raíces y tubérculos ricos en carbohidratos para alimentar un cerebro tan grande. Dicho sea de paso, la carne cocida vuelve sus proteínas más biodisponibles, es decir, que se absorben en una mayor cantidad respecto a la carne cruda. Esto sí que podría explicar otro cambio morfológico, además de la disminución del tamaño de los dientes, que es la reducción del sistema digestivo, ya que al ser nutrientes claves como las proteínas más biodisponibles, es innecesario contar con estómagos e intestinos grandes y complejos como los de otros mamíferos, ahorrando así parte de la energía que consumiríamos. El fuego trajo muchísimas ventajas y es uno de los hechos más importantes en la historia de la evolución humana. Entre ellas se extendió el tiempo de vigilia, que en comparación con otros primates que se acuestan al atardecer y se levantan al amanecer, hace que el ser humano sea incluso capaz de mantenerse alerta durante horas partes de la noche. Y estas varias horas de vigilia extra pueden ser posibles gracias al fuego o a la luz artificial, por decirlo de alguna manera, ya que extienden la luz del día.
lo que parece que tuvo su relación con el desarrollo de actividades sociales y por supuesto con el desarrollo del lenguaje. Y no es coincidencia de hecho que la palabra hogar derive de la palabra hoguera. Sin embargo, mi interés es hablar de la historia de la alimentación sin extenderme demasiado en detalles, porque vamos a darle un salto a lo que marcó el que quizá fue el inicio de la civilización. Un paso fundamental que hizo que el ser humano pasara de ser una especie de cazadores y recolectores a una especie sedentaria, que es la revolución neolítica y la domesticación de las plantas. Como eso suena en la prehistoria, nos vamos a encontrar con algunos huecos e imprecisiones en las fechas, pero se estima que la agricultura comenzó en algún punto entre hace 10.000 y 12.000 años atrás. Ya para entonces habrán pasado más de 100.000 años desde que el ser humano abandonó África y comenzó a conquistar Asia y Europa. Incluso América ya contaba con sus primeros habitantes, donde al igual que el resto del mundo surgió la agricultura. Este punto marcó el inicio del sedentarismo y el fin del nomadismo, y las tribus de cazadores y recolectores. Sin embargo, aún se pueden encontrar algunas poblaciones nómadas como los beduinos o los tuareg. El sedentarismo trajo consigo un aumento exponencial de la población e inclusive una transformación radical del entorno y el ecosistema. Se cree que al inicio de la revolución neolítica existían apenas unos 6 millones de habitantes en todo el mundo, básicamente la misma población que la de Costa Rica actualmente. Se considera que existió un periodo previo a la agricultura, llamado la protoagricultura, en la que nuestros ancestros, si bien no cultivaban los alimentos, comenzaron a facilitar el crecimiento de plantas que eran de su agrado, mediante el riego, el deshierve o quemando el follaje aledaño a las plantas deseadas. La agricultura también ha cambiado radicalmente el paisaje de la Tierra, siendo que ahora muchos paisajes que consideramos naturales fueron en su momento producto del ser humano, como los arrozales de Yunnan en China o las llanuras de Palouse en Estados Unidos. Pero uno de los hechos más sorprendentes sobre la domesticación de las plantas es que va más allá de su mero cultivo, implica su modificación y transformación genética. Aquellos primeros agricultores tuvieron la perspicacia de reconocer rasgos favorables en las plantas y aprendieron a reproducir solo aquellos que les eran más convenientes, ya sea porque tuvieran un fruto más grande, un sabor más aceptable o bien una mayor resistencia con cultivo. La constante selección de rasgos favorables en las plantas transformó completamente las frutas y vegetales que consumimos hoy en día, siendo casi irreconocibles de sus versiones silvestres. Por ejemplo, el maíz silvestre, el cual es mucho más pequeño que el maíz moderno y del cual incluso vienen sus múltiples variedades en sabor, color y tamaño. Algo a destacar es que las plantas también se seleccionaban por su sabor, e indirectamente se estaban eliminando posibles antinutrientes o toxinas en estas plantas. Y acá quiero hacer un breve paréntesis. Siempre que hablo de este tema me gusta aclarar que no existe tal cosa como una madre naturaleza que quiera alimentarnos, porque de hecho ningún ser vivo, ni siquiera las plantas, tienen entre sus planes el ser devorado por otro, por lo que desarrollan sus mecanismos de defensa, ya sea mediante un sabor amargo, o bien que dicho sabor amargo justamente indique la presencia de alguna toxina. Pero esto fue justo lo que los primeros agricultores fueron modificando mediante la agricultura y la manipulación genética. En cierta forma, en las semillas se ha acumulado el conocimiento de la humanidad por más de 10.000 años, lo que las convierte en auténticos tesoros y reservorios del conocimiento. Se suele pensar que este periodo, el inicio de la agricultura, provocó una migración dietética de una dieta alta en carne y proteína a una en la que predominan los vegetales y el almidón. Sin embargo, esto suele ser otro error, o una visión caricaturizada de las tribus de cazadores y recolectores. Si bien es cierto, el ser humano fue un gran cazador, es sabido que entre una cacería y otra escaseaban los alimentos, por lo que la función de los y las recolectoras era sumamente importante y a menudo podían suplir la comida de toda una tribu. Así que no, es probable que desde antes de la agricultura la alimentación de muchas culturas se basaba principalmente en vegetales. Claro, hay algunas excepciones, como aquellas cuya ubicación era más cercana al Ártico, como los Inuit, que consumían principalmente carne. Pero así como una semilla representaron una revolución para el ser humano, un hecho menos conocido y que no ocurrió acá en América, pero ya explicaremos por qué, marcaría una nueva modificación en la alimentación, pero también marcaría un cambio drástico en la geopolítica y el transporte mundial, la domesticación de los animales. Alrededor del mundo se han domesticado 14 especies de mamíferos grandes para el consumo humano. Aquellos cuyo consumo es más extendido son los bovinos, ovinos, equinos, caprinos y porcinos, que vienen siendo las vacas, ovejas, caballos, cabras y cerditos. Hay otras especies, las 9 especies faltantes, que vienen siendo 2 especies de camellos, renos, burros, llamas, búfalos, ganado de Balí, el mitán y el yak. Sin embargo, su domesticación y su consumo se remite a lugares muy específicos del mundo. El inicio de la domesticación de estos animales comenzó en algún momento entre el 8000 y el 2500 a.C. Y ustedes se van a preguntar por qué tan pocos animales han sido domesticados. Y es que la domesticación de los animales no depende solo de la voluntad del ser humano, sino también del tipo de animal que se pretende domesticar. Y existe una serie de criterios que explican por qué en tantos años hay tan pocos mamíferos que han sido domesticados, y entre ellos está su dieta. Lo ideal es cuando el animal consume algún alimento en bajas cantidades y de fácil producción, como lo es el zacate.
Si comparamos a una vaca con un panda que consume bambú, no sería tan fácil ni rentable domesticarlo. Esta es la misma razón por la que no se domestican animales carnívoros. Otra razón es la reproducción. Algunas especies simplemente no se reproducen en cautiverio. Y también es necesario tomar en cuenta el tiempo que tardan madurando. Las especies que tardan de 10 a 15 años alcanzando la madurez se vuelven poco prácticas de domesticar. También aquellos animales que conviven en rebaño y funcionan como una jerarquía pueden llegar a tratar a su dueño humano como el animal dominante de la manada, lo que facilita su crianza. Otros, en cambio, tienen tendencias al pánico o se vuelven agresivos si se sienten amenazados o encerrados, por lo que estos criterios vuelven imposible domesticar muchas especies, como las cebras, como los elefantes o las jirafas. Inclusive, más allá de lo que representa la domesticación de los animales para la alimentación, han sido factores determinantes en la historia y en la dominancia de un pueblo sobre otros. Por ejemplo, el Imperio Mongol logró conquistar casi toda Asia gracias al uso de los caballos y a la figura del jinete, que también se destacó en los visigodos y los hunos durante la caída del Imperio Romano. También muchas enfermedades infecciosas tienen su origen en animales domésticos. La viruela, la tuberculosis y el sarampión parecen provenir del ganado vacuno, mientras que la gripe proviene de cerdos y patos. La ganadería no solo tuvo su función en la alimentación directa, por decirlo de alguna forma, sino en la misma agricultura. Sin grandes animales domesticados, habría habido poca o ninguna agricultura con ganado, ya que no habrían caballos o bueyes para tirar de él. Y sin caballos, bueyes u otros animales grandes domesticados para tirar de carros o vagones o para servir como animales de carga, el transporte de bienes y personas por tierra habría sido mucho más difícil. Un ejemplo de sociedades sin ganadería se pudo ver en América, donde no hubo especies que cumplieran con estas características. Lo más cercano fue la llama del Imperio Inca, pero la fuerza o el tamaño de este animal no se compara al del caballo o el ganado para utilizarla en el arado, por ejemplo. Esto fue un factor determinante en la conquista española, ya que los españoles contaban con caballería y ganado. De hecho, las primeras vacas llegaron a América en el segundo viaje de Colón, en 1493. Ahí, como muchas especies que llegan a un lugar ajeno, encontraron un lugar tan bueno para desarrollarse que lo hicieron inclusive mejor que como lo hacían en Europa. El asentamiento del ganado modificó el ambiente de tal forma que cambiaron los campos de cultivos por pastizales y generaron sin querer un ambiente perfecto para que los cultivos del viejo mundo se introdujeran en América. Y al ser la leche un alimento relativamente nuevo a este lado del mundo, muchas personas presentan intolerancia a la misma. Esto no significa que sea un alimento dañino, sino que algunas personas no contamos con la enzima capaz de digerir el azúcar de la leche, que es la lactosa. La enzima que la digiere se llama lactasa. Es una enzima que todos los mamíferos tenemos al inicio de nuestra vida, pero que con el tiempo perdemos la capacidad de producirla conforme se deja de consumir leche materna. El hecho de que los seres humanos tengan una persistencia en la producción de lactasa es más bien raro, y se da principalmente en los lugares que desarrollaron la ganadería como estilo de vida, como en Europa o en India. Ahora bien, ya entendimos el origen del fuego, la agricultura y la ganadería, pero aún nos falta un elemento en este plato del que podemos hablar, y es la vajilla en sí misma. Un cuchillo y un tenedor no son meramente utensilios para comer, son utensilios para comer en una sociedad en la que la alimentación se da con un cuchillo y un tenedor. Jacob Bronowski nos regaló esta frase en su libro Los orígenes del conocimiento y la imaginación, dándonos a entender que los utensilios con los que comemos son un reflejo del tipo de sociedad en la que vivimos e inclusive la posición que se ocupa en esta. Pero ¿qué tan cierto será que el cubierto que utilizamos nos contextualiza? Primero tenemos que entender que los utensilios con los que comemos han cambiado no solo con el paso del tiempo, sino con la ubicación geográfica. Y esto hace que no haya una forma lineal de darle trazabilidad a su uso e influencia. Las cucharas a menudo se consideran como el utensilio más antiguo, o al menos el que se haya descubierto, y fueron utilizadas por muchos siglos por los antiguos egipcios. Se sabe que muchos emperadores incluso fueron enterrados con sus cucharas, lo que implica que para ellos este era más que un mero utensilio. Pese a esto, claro, se puede considerar como un antecesor al cubierto las hachas, las lanzas o piedras afiladas que utilizaban nuestros antepasados para separar la carne de los huesos de sus presas. Ahora bien, los tenedores por su parte fueron inventados por los bizantinos y llegaron en el siglo XIV a Italia, expandiéndose desde ahí al resto de Occidente. Los escoceses, por su parte, introdujeron el uso del cuchillo, y este empezó con un doble sentido, ya que estos podían ser utilizados como armas, y el revelar dichas armas en la mesa significaba que estaban confiando en su invitado. También hay que destacar que el tipo de utensilio para alimentarse y el uso que se le daba se convirtió con el paso de los años en una forma de segregación de clases, y ha tenido el efecto de aumentar la distancia entre las clases sociales, de la misma manera como la aristocracia llegó a desarrollar su propia gastronomía y etiqueta. Y esto se veía reflejado en el material de las vajillas, siendo que las élites comenzaron a distinguirse utilizando cubertería de plata, mientras que las clases sociales más bajas utilizaban cualquier otro material. Esa presión social por mantener un estatus entre las familias llevó a la tradición, que aún se puede ver en algunas partes,
de heredar la vajilla de plata a las siguientes generaciones, ya sea de plata, ya sea de porcelana o ya sea de cualquier otro material que se considere un material caro. Y esto funcionaba como una especie de marcador intergeneracional de opulencia. Cabe destacar que es costumbre que esta vajilla ni siquiera sea utilizada para evitar que sea dañada o bien sea utilizada solo en ocasiones muy especiales. Ahora, hablando del material con el que se construyen estos utensilios, también se puede dar trazabilidad al tipo de sociedad en la que se vive. No es coincidencia que sea hasta el auge del capitalismo que se desarrollaron los utensilios desechables de plástico. Pero antes de esto, otros materiales a utilizar fueron la madera, las conchas de mar, los palillos chinos de bambú o el aluminio, dependiendo de la accesibilidad que tengan a dichos materiales según la región. Y bueno, hablando de palillos chinos, no sé si notan cómo en la actualidad la historia parece contarse desde dos ángulos únicamente: la historia de Occidente y la historia de Oriente. Los utensilios con los que comemos también tienen su rol ampliando esta brecha cultural, siendo casi exótico el uso de palillos por este lado del mundo y que se limita prácticamente solo a restaurantes asiáticos. Los palillos, ya sin llamarlos chinos porque se remontan a gran parte de Asia, no son el único utensilio que se han utilizado en Asia. De hecho, la cuchara tuvo un mayor uso en su momento y se utilizaban para el consumo de granos por tener una mayor practicidad. Fue hasta la dinastía Han, entre el 220 y el 206 a.C., que el uso de palillos se extendió para el consumo de alimentos como los fideos o los dumplings. Y yendo al otro extremo del mundo, las culturas prehispánicas tenían una variedad enorme de utensilios. Sin embargo, principalmente para la preparación de alimentos y no para el consumo como tal, como el metate o el comal. Y dentro de todo, las manos siguen siendo una forma de alimentarnos ampliamente aceptadas. Desde que estamos niños es nuestro primer utensilio, pero también hasta la fecha para consumir alimentos como pizzas, como sándwiches o las palomitas de maíz. La alimentación del ser humano es rara, es única y es un reflejo de nuestra historia. La dependencia de una dieta tan diversa es el resultado de elementos que han sido ventajosos, como el dominio del fuego, la ganadería o la agricultura. Y hoy en día estos elementos también se combinan con la globalización y el cambio o los choques culturales que han habido a lo largo de nuestra historia. Y dicho esto, hemos llegado al final de este pequeño resumen de la alimentación humana y los elementos que componen un plato. Pero aún queda mucho por contar sobre la comida. Y si les gustó el video, me ayudaría mucho dándole me gusta al video, compartiéndolo y suscribiéndose al canal para recibir una notificación cuando vuelva a subir un nuevo video. Y por supuesto pueden dejarme en los comentarios qué temas les gustaría que toque más adelante. Y si quieren profundizar más sobre este mundillo de la alimentación, les voy a dejar mis redes sociales y mi podcast en la descripción, así como la bibliografía que utilicé para hacer este video. Nos vemos en un próximo video.